Bueno, entonces buenas noches y hoy iniciamos la explicación de la catequesis 7. Bueno, entonces el Papa Juan Pablo II está explicando los primeros capítulos del Génesis que son muy significativos para toda nuestra concepción judeocristiana del matrimonio, del cuerpo, de la sexualidad, bueno, y de otros temitas alrededor de lo que se llama teología del cuerpo, ¿no? Recordemos que se llama teología del cuerpo, pero reúne muchos temas, ¿no? También podría llamarse teología del matrimonio o teología de la sexualidad, sino que teología del cuerpo pues es más general, ¿no? Para que incluya todos esos temas. Bueno, entonces mira, aquí en la catequesis 7 se explica un tema muy importante de toda la tradición judeocristiana, ¿no? Judía y cristiana. Y vamos a ver cómo es que lo explica el Papa y mis explicaciones al respecto también. Entonces, mira, el Papa aquí se detiene a mostrar la importancia de que el sujeto humano está en el dilema entre la vida y la muerte, ¿sí? O sea, entre lo que se llama aquí la inmortalidad y la muerte. Y eso es lo que resuelve aquí el capítulo 2 y lo que vamos a explicar esta noche. ¿Cómo es ese dilema en el que los seres humanos tienen que decidir entre la vida y la muerte? ¿No? Que digamos después en términos más teológicos, religiosos, es lo que conocemos como la vida eterna, ¿sí? Pero aquí en Génesis está en términos más antropológicos, ¿no? Bueno, entonces recordemos que hay que interpretar el Génesis en términos antropológicos y de ahí sacar la enseñanza teológica, ¿sí? Pero no al revés. O sea, hay que asumir el Génesis, primero que todo, como un texto de antropología y después, en segunda instancia, de enseñanza religiosa. Bueno, eso es lo que vamos a intentar en esta noche, una vez que es como la forma correcta. Porque recordemos lo que ya les dije una vez, ¿no? No sé si es en la catequesis anterior o en otra, bueno, que en la Biblia no tenemos el dictado directo de Dios a un secretario que escribía escuchando la voz de Dios. Esa no es la comprensión cristiana o teológica de lo que significa la revelación divina, ¿no? Sino que en la Biblia tenemos el testimonio, ¿sí? De hombres y mujeres que amaban a Dios, ¿cierto? Y que escribieron inspirados por Dios, dando testimonio de esa fe que los animaba. Entonces no se imaginen que Isaías escuchaba audiblemente la voz de Dios, ni el salmista, ni el escritor de los proverbios, ni San Pablo, ni se imaginen que ellos escuchando la voz de Dios copiaban lo que iban escuchando. No, así no es. Sino que el ejemplo de Pablo es muy, muy especial, ¿no? Ellos tenían que, o sea, ellos son hombres que viven desde la fe, ¿cierto? Y cuentan sus testimonios de esa fe vivida. No significa que en la Biblia no hayan relatos de experiencias místicas, ¿no? Entonces San Pablo tuvo una experiencia mística yendo camino a Damasco, después tuvo otra experiencia mística. Bueno, eso sí existe, obviamente. Isaías también tuvo una experiencia mística en su llamamiento. Bueno, pero cuando ellos escriben palabras de Dios, ¿no? Que me llegó a mí palabras de Yahvé, de Dios, ellos no están pensando en que la noche anterior tuvieron un sueño, una visión, y escuchaban la voz que les decía y por la mañana se levantaban a escribir. No, no, no es así. Ellos lo que están escribiendo es lo que sienten en sus corazones, que Dios les dice que enseñen al pueblo, ¿sí? Como cuando el pastor en la iglesia, o el sacerdote, el cura, en la misa, o el rabino en la mezquita, da una enseñanza, ¿no? Enseña desde lo que él considera que Dios ha puesto en su corazón para enseñar. Bueno, después con el tiempo, ese testimonio pues se volvió palabra, digamos, o sagrada escritura, en el sentido de que el pueblo que seguía esas enseñanzas
reconoció que ahí estaba Dios enseñándoles el camino a seguir. Sí, así es como se vuelven los textos sagradas escrituras. Bueno, el Corán es uno de los ejemplos que tenemos donde sí se considera que la revelación fue dictado distinto. Se supone que el profeta Mahoma, durante más de 20 años, sí escuchó la voz directa del ángel Gabriel, que en momentos en que él no sabía, de pronto le hacía escuchar la voz. Entonces el profeta Mahoma recitaba lo que escuchaba. Y los compañeros del profeta escribían lo que Mahoma recitaba. Y por eso es que Corán significa recita, ¿sí? Bueno, esa es una concepción de revelación muy distinta a la concepción de la fe judía y cristiana, ¿sí? Y también de la fe hindú o la fe budista. En todas las religiones del mundo se considera que la revelación es el testimonio escrito, ¿sí? Verbal, de alguien que ha tenido una experiencia divina. O sea, no el dictado directo de la divinidad, ¿no? Y pues en ese sentido los musulmanes tienen razón, ¿no? Cuando dicen que ellos sí creen que su texto fue dictado, pues porque esa es la creencia de ellos. O sea, ellos tienen razón de pensar que es distinto, porque así es como ellos lo consideran, ¿no? Bueno, a propósito de musulmanes, hoy comenzamos Ramadán, ¿no? Esta noche. O sea, mañana es el primer día del ayuno de Ramadán, que les invito a los que quieran hacerlo. Es una experiencia muy bonita y no es muy difícil. Solamente es comer la cena de la noche. Bueno, pues es otro cuento. Entonces, mira, aquí vamos a adelantarnos a mi comentario. Entonces, yo voy a ir leyendo los párrafos y voy explicando. Recuerden interrumpirme cuando quieran, que no hay problema, ¿no? Que me interrumpan. Bueno, entonces, mira, yo he llamado a este comentario la libre autodeterminación de los seres humanos. Y entonces ahí comenzamos a explicar. Dice, en el segundo capítulo del Génesis encontramos la siguiente advertencia que Dios hiciera al hombre. Y Dios impuso al hombre este mandamiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Génesis 2, 16 al 17. Bueno, aquí primero que todo hay que conversar si fue un mandato de Dios, o sea, un mandamiento, o fue una advertencia divina. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Cuando usted le dice de pronto a un hijo, al hijo chiquito, no metas la mano en el fuego porque te vas a quemar, ¿sí? Eso puede decirlo usted con dos sentidos enunciativos muy distintos, o como prohibición o como advertencia, ¿sí? Bueno, vamos a ver que ambos sentidos pueden darse aquí al texto de Génesis, ¿sí? Ambos sentidos. No estamos muy seguros cuál sea el sentido original, o si el sentido original del autor era ambos, ¿no? Ahí está, digamos, la riqueza del lenguaje, ¿sí? Hablado, del lenguaje humano, ¿no? Que es polivalente. Y por eso una buena y sana interpretación, ¿sí? De la comunicación del otro tiene que tratar de identificar los sentidos del emisor, ¿no? O sea, un buen escucha es eso. El buen escucha es el que se esfuerza en entender lo que el otro me quiso decir, no solamente lo que me dijo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya sabemos que Dios dice, ¿no? Dice, mira, comas de cualquier árbol del huerto, menos de este árbol, porque si del comes morirás. Y por el momento no sabemos si es advertencia o es mandato. Habría que hacerle alguna pregunta al emisor, ¿no? Y a través de lo que se llama redundancia, vamos descubriendo el sentido de lo que se dice. Bueno, por el momento asumamos que pueden ser cualquiera de los dos sentidos, ¿sí? De este misterioso árbol de la ciencia del bien y del mal, ya se ha hablado anteriormente, donde leemos, o sea, en el mismo capítulo 2 de Génesis, ¿no? Entonces, en el verso 9 dice lo siguiente: Yahvé Dios hizo brotar del suelo
toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Notemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal está acompañado del árbol de la vida, ambos en medio del jardín del Edén. Bueno, entonces aquí hay una cosa importante, ¿no? En medio del huerto no solamente estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino también del árbol de la vida, ¿sí? Entonces lo que nos dicen primeramente es que Adán y Eva podían acceder a cualquiera de los dos árboles, ¿sí? Bueno, a todos los demás, pero a cualquiera de los dos, ¿sí? Podían hacer. O sea que lo que hay aquí es una alternativa, ¿sí? Por eso digo ahí en el párrafo siguiente. Así pues, Dios está colocando al hombre ante la alternativa de escoger entre la vida y la muerte. Es decir, aunque Dios otorgó la vida a los seres humanos como un don o regalo, sin embargo quiere que sean ellos mismos quienes decidan si participan o no de tal dádiva de vida. Mira lo interesante, ¿no? Ahí está la explicación final, que es la que vamos a tratar de justificar. Lo que tenemos en este mandato divino o advertencia es lo que uno llamaría en filosofía eh, la oportunidad que otorga Dios, ¿sí? De tomar una opción. Y tomar una opción significa eh, desarrollar la facultad de responsabilidad moral. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud antes de continuar? No, señor, ninguna. Vamos bien. Bueno, ok. Entonces, mira, cuando a usted le dan la opción de escoger, ¿sí? A usted lo ponen ante la capacidad de convertirse en un sujeto que erige. Si a usted no le dan la opción de escoger, pues usted tiene esa facultad latente, ¿sí? O dormida. Mira, pensamos que eso es importante. Mientras no se nos dé la facultad de elegir entre una y otra opción, ¿no? Por ejemplo, que la mamá le diga a los hijos, ¿qué quieres, hijo? De desayuno. ¿Quieres huevo? Eh, ¿O quieres en vez de huevo otra cosa? ¿Quieres solamente chocolate o café o jugo? Cuando el niño tiene que escoger, ¿no? Porque lo ponen en dos opciones, estamos permitiendo el desarrollo de la voluntad. Y le estamos otorgando, o le estamos diciendo que es libre. ¿Sí? Le estamos otorgando el libre albedrío. Porque también me permiten escoger el desayuno, ¿sí? Entre dos, tres opciones. Entonces me están diciendo que soy libre, ¿sí? Y que tengo voluntad para escoger con libertad. Entonces mira la importancia psicológica de que los seres humanos tengamos la opción de escoger, ¿sí? Ahí encontramos algo importante para entender este pasaje. Por eso sigo diciendo ahí. De este modo, el escritor bíblico ilustra la idea de la libertad otorgada por Dios al hombre. Pues por medio de tal advertencia y prohibición, ¿no? Dios constituye, bueno, si es que son mandatos, una prohibición, ¿no? O advertencia. Dios constituye a los seres humanos como agentes libres de elección moral. Entonces, bueno, lo primero que nos enseña el pasaje antropológicamente hablando, ¿sí? Antropológicamente, es que los seres humanos somos agentes libres de elección moral, de escogencia moral, ¿sí? Que es algo que no tienen los animales. Entonces recordemos que aquí el contexto general es que tanto en Génesis 1 como en Génesis 2, el autor del texto, ¿sí? O sea, tanto el escritor de Génesis 1, que es lo que llamamos la fuente logista, como el escritor de Génesis 2, que es lo que llamamos la fuente yavista, ambos están tratando de identificar aquello que hace al hombre o a los seres humanos distinto a la demás creación de Dios. Y en ambos textos se resalta que el hombre ha sido hecho de forma diferente a las demás criaturas de la naturaleza, ¿sí? No solamente de los animales, sino de las montañas, bueno.
y de otras creaciones divinas. Entonces, mira, aquí el autor bíblico, a través de esta metáfora, recordemos que estos son mitos, ¿no? Esa es la apuesta de la teología, ¿no? Si usted cree que es una cuestión literal, pues bueno, eso ya es otra premisa hermenéutica desde la que usted parte. Pero bueno, es otra discusión, pero se podría mostrar porque asumir que tenemos aquí es una simbología, no es una asunción, digamos, atea, ¿no? Ni es una crítica al texto, sino que simplemente es una premisa teológica que tiene su sentido, ¿sí? Mira, uno de los argumentos para eso es que este mito, no idéntico, pero en el 70%, ya está antes de que estuviese aquí en el texto bíblico, en los textos de Mesopotamia. Bueno, te vamos a hablar más de eso y vamos a ver que diferenciando el mito babilónico de la creación del mito aquí bíblico de la creación, encontramos algunas cosas importantes, ¿no? Para interpretar este texto. Pero como este mito ya existía antes de que apareciese acá, ¿sí? Entonces creemos que lo que están haciendo los autores es simplemente dándole una comprensión teológica distinta a esa simbología. Y en esa comprensión teológica distinta es donde está la teología de este texto. Pero antes de entrar a eso, ¿no? Que ya les cuento los del mito de Gilgamesh y lo que pasaba ahí con el árbol de la vida, ¿no? Que también existía. El árbol de la vida es una simbología muy, muy antigua, que no se la inventó Génesis 2, ¿no? Pero entonces, mira, lo primero es la interpretación antropológica del texto. Cuando usted le permite a los demás la posibilidad de escoger entre opciones distintas, usted está haciendo dos cosas importantes. Primero, le está dando la posibilidad de ejercitar la voluntad, ¿sí? Y segundo, le está diciendo, enseñando que es libre de escoger porque usted respeta su escogencia. Entonces, mira estas dos facultades, que es la voluntad humana, ¿no? Y la capacidad de escoger entre dos opciones, el libre albedrío, o sea, un libre albedrío que realmente tiene la voluntad de escoger, ¿no? Es muy importante en el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, mira lo interesante del autor bíblico. Él se dio cuenta que una de las diferencias básicas de los seres humanos ante los animales es que los seres humanos, a diferencia de los animales, somos sujetos libres de escogencia y responsabilidad moral, que los animales no. Y eso es lo que diríamos hoy en día, ¿sí? En términos de hoy, de lo que hablamos del libre albedrío versus el determinismo. Entonces, mira, sabemos que el mundo físico es un mundo que está determinado causalmente, ¿sí? Por lo que llamamos la causalidad antecedente. En cambio, el comportamiento humano es libre de todo estímulo de causalidad antecedente. Obviamente, el comportamiento humano está influenciado, ¿no? Por los estímulos del entorno que anteceden la respuesta humana. Pero la respuesta humana es capaz de ir más allá de esa estimulación antecedente. O sea, puede responder añadiendo algo más, ¿no? Que es lo que tal vez les dije una vez, pues no sé si en este grupo o en otro, que es que, mira, todo comportamiento del mundo físico es causa y efecto. Y el efecto ya estaba implícito o ya estaba contenido en la causa. Y el efecto no añade nada a la causa, sino que el efecto es solamente un derivado de lo que ya estaba en potencia en la causa. Por ejemplo, un árbol es el efecto de lo que ya estaba en la semilla. ¿Sí? Y el árbol no tiene nada más que añadir a lo que ya estaba en la semilla. O sea que el acto ya estaba contenido en la potencia y no añade nada nuevo. El comportamiento humano no se puede explicar con esa explicación causal tal cual de las ciencias físicas. Porque en todo comportamiento humano, bueno, en la mayoría, puede que algunos no, pero en el comportamiento humano normal, tradicional, la respuesta ante un estímulo antecedente añade un elemento nuevo
de creatividad y de libertad que no estaba en el estímulo antecedente. Y eso es lo que significa el pasaje de Jesús. Mira, interesante. Cuando Jesús dice, mira, al que te pegue en una mejilla, ponle la otra mejilla. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, lo que Jesús está diciendo, como también es un símbolo, ¿no? En la Biblia hay muchos símbolos que usted no puede interpretar literalmente, porque entonces no está entendiendo lo que está enseñando el texto bíblico. Lo que Jesús está diciendo, mira, es que tu respuesta ante el acto violento del prójimo, ¿sí? Sea un tipo de respuesta de efecto, ¿cierto? Que no corresponda causalmente, linealmente, directamente al estímulo que recibiste, sino que tú añadas algo nuevo de tu propia voluntad. Porque sabemos que ante un estímulo agresivo, ¿cómo respondería un animal? O sea, usted arreda violentamente a un animal. ¿Cuál es la respuesta inmediata, ¿sí? El efecto inmediato de una agresión ante un ser vivo? Que se defiende atacando. Pues si usted entonces, ante el acto agresivo del otro, usted ya no se defiende atacando, sino que usted responde en forma creativa, ¿cierto? Poniendo la otra mejilla. Entonces usted está respondiendo desde la voluntad, desde el libre albedrío. Entonces, mira, lo que nos está enseñando Jesús es que tenemos la capacidad de responder desde nosotros mismos y no desde la causa que estimula el comportamiento, ¿sí? Y eso es lo que se llama en antropología, ¿sí? Que nosotros somos libres tanto de las condiciones del medio ambiente como de las condiciones biológicas de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, esto lo profundiza bien el antropólogo Wolfgang Pannenberg en el capítulo segundo del texto de Antropología Teológica, donde habla del señorío de los seres humanos. El señorío de los seres humanos se refiere a que los seres humanos somos libres de cualquier tipo de condicionamiento ambiental y biológico. Y les pongo ejemplos sencillos. Mira, cuando un animal, digamos unos perros, ¿cierto? Unos animales, bueno, unos primates, bueno, o unos perritos, cuando está en cero la hembra, el macho que esté junto la monta, ¿cierto? Porque no puede hacer otra cosa, porque responde al estímulo antecedente inmediato. Los seres humanos, sí, podemos estar muy bien estimulados por el entorno o muy bien estimulados por nuestra composición biológica, ¿sí? Entonces vemos a una mujer desnuda, el entorno, y se disparan unas hormonas de testosterona dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, los componentes biológicos internos. Y nosotros decidimos responder conforme a nuestra voluntad. Entonces, miren, no hay ninguna respuesta humana que sea disparada directamente por ningún tipo de estímulo externo o ningún tipo de estimulación biológica corporal. Mira, toda respuesta humana es una respuesta vibre ante el estímulo ambiental y el estímulo corporal. Y alguien dirá, no, Juan David, que a mí sí me gobierna el cuerpo. Pues claro, porque como es una respuesta vibre, usted puede libremente elegir distinto o elegir ser condicionado. Por ejemplo, en este mes que comenzamos de Ramadán, ¿no? Del ayuno de Ramadán que comienza esta noche. Obviamente que uno va a sentir hambre. Y cuando usted siente hambre, pues eso es un estímulo que está motivando que usted vaya y coma. Pero cuando usted decide por su libre voluntad, su libre albedrío, decide guardar el ayuno, usted está demostrando que tampoco, ni siquiera ni el estímulo ambiental, ni el estímulo corporal biológico de su cuerpo, ¿sí? O sea, ni siquiera las tripas haciéndole sonido y retorcijones, o el dolor de cabeza, bueno. Usted demuestra que usted va a mantener el ayuno. O sea que los sujetos humanos somos libres, ¿sí? Tanto de condicionamientos biológicos del cuerpo como del medio ambiente. Y obviamente como somos libres, pues si queremos dejar de ser libres y sujetarnos al estímulo externo, pues lo podemos hacer también. Porque es un acto de libertad, ¿no? Bueno, entonces mira, aquí ya está la primera premisa antropológica de este texto. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles que están en el huerto.
Pero de este especial del conocimiento del bien y del mal, si se come, se hace una advertencia, ¿no? O si fuese una prohibición. La consecuencia es que van a morir. Entonces, lo primero que está haciendo ahí el texto bíblico es que le está otorgando a los seres humanos la facultad, ¿sí? La capacidad de reconocerse como sujetos libres de responsabilidad moral. Y eso solamente ocurre cuando nos dan la oportunidad de escoger, ¿sí? Si no se nos da esa oportunidad, y ahí vamos a explicar entonces el problema es que no se nos dé la posibilidad de escoger, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta al respecto antes de continuar? Bienvenida Mónica, que estamos ya explicando el texto de la catequesis 7. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, entonces sigamos aquí explicando, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Entonces, mira, recordemos que la libertad implica la posibilidad de escoger entre varias opciones. Cuando se me prohíbe seleccionar entre alternativas contrarias, ya sea por fuerza o por ignorancia o por otras circunstancias, entonces también se me está prohibiendo ejercer mi libre albedrío. De ahí la necesidad de toda sociedad de ofrecer espacio al mal potencial, ¿sí? Potencial, por eso lo puse en comillas, para que cada quien decida si opta por actualizar o no dicho mal. La sociedad es un mecanismo de control social, digo, las sociedades con mecanismos de control social tan rígidos que no permiten la posibilidad de comportamientos erróneos, están impidiendo el desarrollo de la responsabilidad moral de sus miembros, al no posibilitar el ejercicio de la capacidad de elección o de escogencia. He aquí el dilema de todo tipo de organización social, que en su anhelo de regular la convivencia entre sus miembros, debe procurar el camino del medio entre los extremos de la libertad y el orden, ya que una libertad extrema obstaculiza el orden y un orden extremo impide la libertad. Bueno, tenía algo interesante. En muchos escudos o banderas del mundo existe este dilema entre libertad y orden. Por ejemplo, si no me equivoco, en el de Brasil dice libertad y orden. Nosotros como que también en Colombia en el escudo como que también dice lo mismo. En la Revolución Francesa también se decía lo mismo, libertad, orden y fraternidad. Bueno, porque mira, en ese continuo, piense que es un continuo, ¿no? Entre un extremo del orden y otro extremo de la libertad, es donde se juega el ordenamiento de la convivencia humana sana. Entonces, mira, si usted está muy al extremo del orden, que no permite la libertad, pues se vuelve autoritario. Pero si está en el otro extremo de la libertad, ¿sí? Ustedes ponen en riesgo el orden, ¿sí? Y se vuelve libertinaje esa libertad. Bueno, y ahí uno podría poner en ese continuum lo que llamamos gobiernos liberales y gobiernos conservadores, ¿cierto? O apuestas liberales y apuestas conservadoras. Entre los conservadores estarían más al lado del orden y los liberales más al lado de la libertad. Hoy en día diríamos que la gente de derecha estaría más del lado del orden y la gente de izquierda del lado de la libertad. Bueno, pues en el tacto, ¿sí? En la prudencia, en la templanza, bueno, así lo llamaría Aristóteles, ¿no? En la escogencia del punto medio, de acuerdo a las circunstancias, porque pueden haber circunstancias que impliquen más control, más orden, y otras circunstancias que impliquen menos. Está ahí el buen gobierno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay épocas del año, como los festivales, ¿sí? Como los carnavales, donde se restringe menos el control social. Entonces la gente tiene más libertades, ¿no? De emborracharse y otras cosas. Y pueden haber momentos del año donde sea más necesario restringir la libertad e imponer más orden, ¿sí? Bueno, entonces el buen gobierno es aquellos sistemas políticos que han sabido legislar, ¿sí? Normas de comportamiento que posibiliten en ese continuo una flexibilidad. Entonces, bueno,
de acuerdo a circunstancias y casos especiales. Y lo mismo pasa con nuestro comportamiento en cualquier esfera de la vida, ¿sí? En la escuela, el trabajo, en la casa. ¿Qué es lo que sí ya sabemos y estamos seguros? Que el libre albedrío significa que usted me dé la oportunidad de escoger, aunque exista el riesgo de que yo me equivoque. Entonces, mira, hay gente que como tiene miedo a que el que tiene que escoger se equivoque, entonces restringe su libertad de escogencia. Y eso es lo que llamaríamos, por ejemplo, una mamá sobreprotectora. ¿Cierto? Entonces, como la mamá tiene miedo, el papá, de que el hijo se equivoque, aumenta el control y la norma y le impide escoger, ¿no? Porque tiene miedo de que se equivoque, que se equivoque. Obviamente, en cualquier decisión que uno tome, pues uno tiene la opción de equivocarse. Eso es obvio, ¿sí? Pero es que ese riesgo hay que asumirlo, porque solamente ejerciendo mi capacidad de escogencia es que ejercito mi capacidad de libre elección, ¿sí? De iniciativa, de autonomía. Si no me dejan escoger, entonces ¿cuándo puedo ejercitar mi voluntad? ¿Cuándo puedo ejercitar mi libre albedrío? Si no me dejan escoger. Me tienen que dejar escoger. Y entonces aquí cae como anillo al dedo una frase muy célebre que dice, mira, es mejor un error propio que un acierto ajeno. Mira que eso es interesante. En el desarrollo de la vida humana es mejor o es preferible que yo me equivoque y no que porque otros escojan por mí, entonces nunca me equivoqué. ¿Sí? Que nunca me pasó nada malo porque otros escogieron por mí. No, mira, el libre desarrollo de nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, nuestra iniciativa, nuestra autonomía, hace que sea más importante los errores por escogencia propia que los aciertos por escogencia ajena. ¿Sí? Por eso un sistema sano de convivencia permite que los sujetos escojan, así se equivoquen. ¿Sí? Y eso es lo que llamaríamos, mira, en contra de esto estarían esos sistemas de convivencia que son demasiado policíacos, normativos, porque no te permiten el error, ¿no? Y si no te permiten el error, pues no es un sistema que te permita el desarrollo de tu libertad humana. Por eso es que tú tienes derecho a pecar, digamos, que es lo que a veces no entiende la gente creyente. Si tú quieres emborracharte, pues te emborrachas y no deberían prohibírtelo. Si tú quieres ser infiel, pues eres infiel y no deberían prohibírtelo. Mira, tú estás en la escogencia entre el mal, que lo puedes actualizar, o lo puedes simplemente eh, rechazar, ¿cierto? Y que exista como mal potencial. Pero como mal potencial tiene que existir. Mira, puse entre comillas potencial porque es importante. Cuando la gente no entiende estas cosas de filosofía, dice, ah, pues es que todo requiere de su opuesto. Entonces el bien requiere del mal. Claro, el bien requiere del mal, pero mal en potencia, no en actualización, en actualidad, en acto. ¿Sí? El bien requiere que haya un mal en potencia que se pueda actualizar, obviamente. Pero el que lo actualiza es el sujeto que escoge. No es que tenga que actualizarlo. Por eso el mal sí tiene que existir, pero en potencia. Cuando el sujeto humano lo actualiza, o sea, cuando ejecuta el mal, ya no tenía que actualizarlo. Porque ante la opción podía haber escogido no actualizarlo. ¿Sí me voy a entender, no? Por eso digo que, mira, todas estas cositas, la gente que a veces no investiga bien filosóficamente, pues confunde todos estos temas. Entonces, el mal potencial es el único que es necesario, no el mal actual. Eso no es necesario nunca que se actualice. Bueno, entonces mira la invitación del pasaje, que es bien bonito. La prohibición de Dios, o el mandato de Dios, o la advertencia de Dios, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es una advertencia, un mandato que le está otorgando a los seres humanos la capacidad y la facultad de ejecutar por iniciativa propia su libre elección moral.
¿sí? Y ahí entramos a otro temita, que es qué significa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero antes quisiera saber si tienen preguntas o inquietudes. Bueno, No, profe, no, no, no. Pues la importancia de la toma de decisiones, efectivamente, siempre estaremos enfrentados a, o sea, y la vida humana está en permanente desarrollo en la medida que, pues, que enfrentemos las decisiones y que asumamos nuestros errores, pero efectivamente para avanzar hay que movilizarnos hacia adelante y entonces en ese movimiento siempre tendremos la posibilidad de decidir y en esa decisión de rap para aprender y para evolucionar seguramente. Creo que no habrá ningún camino donde todas las decisiones sean acertadas, sino que efectivamente pues en ese proceso tendremos que equivocarnos y hacer ajustes para poder aprender y avanzar. Sí, chévere. Bonito, gracias. sí, exacto, Dianita, exacto. Y pensar que no nos vamos a equivocar, pues también es una falacia, ¿no? Obviamente nos vamos a equivocar, pero de eso se trata, de que vayamos escogiendo y escogiendo y aprendiendo a equivocarnos cada vez menos. Sí, mira, por eso aquí está en juego lo que desarrollé de una vez, que se ha estudiado mucho en neurociencias, ¿no? Y en inteligencia artificial y eso. Que es que las máquinas nunca van a poder ser seres vivos, ¿no? Hay que explicar bien qué es libertad, ¿no? Porque a veces los ingenieros no entienden. Y fue cuando les recomendé el texto que se los envié, ¿no? Aquí está en el chat, ¿no? Los que quieran bajarlo está en el chat. El texto de Joaquín Fuster, que se llama Los cimientos cerebrales de nuestra libertad, ¿no? Que es este médico español que trabajó en Estados Unidos toda la vida y es médico, ¿no? Y después estudió filosofía para entender un poco más el asunto y escribió este texto después de más de 25 años de investigación para mostrar que esas falacias de la inteligencia artificial, bueno, de pensar que la libertad es posible que exista fuera de los seres humanos, ¿no? O sea, no existen los animales, que son seres muy evolucionados, mucho menos en las máquinas. Que a las máquinas para llegar a tener el desarrollo cognitivo de los animales les falta mucho, ¿no? Pues mucho más la inteligencia humana. También recomiendo el texto porque es que de verdad la gente habla muchas cosas pero sin conocer, ¿no? La libertad humana es una de esas características que nos ubica como seres cualitativamente distintos, no solo de las máquinas, sino de los animales, ¿no? Obviamente hay que entender qué significa la capacidad de elegir, ¿no? Que a veces la gente no entiende. Las máquinas no es que elijan con libertad, eligen entre las opciones que han sido programadas con anticipación, ¿no? Bueno, ese texto es muy importante. Yo me lo estoy leyendo, apenas voy como en el capítulo tercero, la mitad del capítulo tercero. Se los recomiendo, es muy ilustrativo. Se llama Cerebro y Libertad, en otras ediciones en español, y en esta que les envié se llama Neurociencia, los cimientos cerebrales de nuestra libertad. Joaquín Fuster. Busquen también si quieren videos de ellos en YouTube, que es un viejito muy interesante, Joaquín Fuster. Sí, entonces mira, antropológicamente hablando, el mandato de Dios de decirles no coman de este árbol es un mandato que posibilita en el sujeto humano la ejecución de su libre albedrío. Así de sencillo, ¿sí? Antropológicamente hablando. Ahora veamos cuál es el simbolismo de que se le llame ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira que no es nada del otro mundo. Es algo tan sencillo, solo que como uno no ve el texto con cuidado, ¿no? Que eso es lo que hace un teólogo. Un teólogo no es que se invente cosas nuevas, sino que ve el texto con mucho cuidado, ¿sí? Tenga subrayado el árbol del, de la ciencia, bueno, del conocimiento del bien y del mal, con amarillito. Bueno. Mira lo que está diciendo es bien sencillo. No es el árbol de cualquier tipo de conocimiento, ¿no? No, no es cualquier tipo de conocimiento. Es un conocimiento específico. No es el conocimiento de la ciencia del universo, ¿cierto? No es el conocimiento artístico.
pero bello. No es el conocimiento, no sé, filosófico. Es el conocimiento del bien y del mal. Mira lo interesante. O sea, es el conocimiento de la responsabilidad moral. O sea, el conocimiento de lo que distingue al bien del mal. O sea, mira, en términos de hoy, es un árbol de la conciencia moral. Ahí está todo el asunto. ¿Sí? Es el árbol de la conciencia moral. O sea, es el que te permite identificar entre el bien y el mal. ¿Sí? No el que te permite conocer cómo es el cosmos, que es como nos habíamos creído, ¿no? Que es el que nos va a hacer sabios como los dioses. Sí, pero ¿qué tipo de sabiduría tienen los dioses? Mira, el tipo de sabiduría de los dioses, el que realmente le importa a los dioses, ¿sí? Es el de la conciencia moral. O sea que aquí de otra manera, mira, de una manera más explícita, el autor del texto bíblico nos está diciendo que el dilema de Adán y Eva era el mismo que ya he dicho anteriormente. El dilema es el dilema de la ejecución de la facultad de la responsabilidad moral. O sea, la responsabilidad moral implica tu libre albedrío, porque si no fueras libre de escoger, pues no podemos responsabilizarte moralmente. ¿Sí? Eso lo explica muy bien Kant, ¿no? Es porque somos sujetos libres que somos sujetos de responsabilidad moral, ¿sí? Porque somos sujetos libres. Entonces teníamos la opción de escoger un camino distinto. El que mató podía no haber matado, el que robó pudo no haber robado, el que mintió pudo no haber mentido. Y porque era libre, entonces se hizo responsable moralmente. Ese es el dilema del árbol en que estamos aquí enfrentándonos en el jardín del Edén. El conocimiento o el despertar de la conciencia moral. Entonces veamos lo que hace el autor bíblico. El autor bíblico dice que en el medio del huerto estaban los dos árboles, ¿no? Dice, mira, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. ¿Sí? En medio del jardín, el árbol de la vida. Eran dos, ¿cierto? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces quitemos aquí y subrayemos cada arbolito distinto. El árbol de la vida, pongámoslo en verde. Y árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, entonces amarillito. Entonces, mira lo interesante. En medio del jardín estaban ambos árboles. O sea, ¿cuál era el dilema del hombre? El dilema del hombre es o la inmortalidad o la conciencia moral. Mira lo interesante del texto. ¿Qué es evidente a la mente de los escritores bíblicos? Mira, es evidente a la mente del escritor bíblico que los seres humanos somos seres mortales. O sea, que no compartimos con los dioses la inmortalidad. Porque es evidente que a los dioses y solamente a los dioses pertenece la inmortalidad, ya que todos los seres humanos morimos, somos seres mortales. Entonces mira lo interesante, el escritor bíblico lo que está diciendo es que de los dioses solo podemos compartir la conciencia moral, porque la inmortalidad no se la podemos arrebatar. Y este es el mismo mito del fuego de Prometeo, ¿no? Que Prometeo quiso eh, robar a los dioses el fuego de la inmortalidad y no pudo. Y es el mismo mito de Gilgamesh, ¿sí? Cuando Gilgamesh, que es el héroe, va en busca del árbol de la vida, en busca del árbol de la vida con un amigo, Enki, y no consigue acceder al árbol de la vida. Porque aunque los humanos hayan querido arrebatar a los dioses la inmortalidad, nunca lo han conseguido. O sea, el humano es un ser finito, y eso está en la conciencia antropológica de los humanos. Entonces, en todos los mitos y símbolos de la antigüedad, los humanos han querido acceder a la inmortalidad. Y como saben que es un atributo de los dioses, porque los dioses sí son eternos, nos hemos inventado muchas odiseas para arrebatar a los dioses la inmortalidad, pero no hemos podido.
Entonces mira lo que dice el autor del Génesis capítulo 2. Dice, mira, lo único que nos asemeja a los dioses y que sí le podemos arrebatar es nuestra conciencia moral. O sea, nosotros sí nos parecemos a los dioses, no en que somos inmortales, sino en que también, igual que ellos, podemos distinguir entre el bien y el mal. Entonces, mira, aquí hay una inevitabilidad, ¿sí? El relato del Génesis nos muestra que el consumo, ¿sí?, del árbol de la ciencia del bien y del mal es algo inevitable. O sea, inevitable porque, mira, estamos hablando de un texto que tiene antropología, ¿no? Después hay que sacar la teología del texto, pero el texto es principalmente un texto antropológico. El texto nos está diciendo que los sujetos humanos escogieron al principio, ¿sí?, la conciencia moral. ¿Por qué? Porque es que no podían acceder a la inmortalidad, porque si no ya no serían seres humanos, serían dioses. Entonces, mira, ¿cuál es la inevitabilidad que estamos aquí? El escritor del texto bíblico es consciente de nuestra naturaleza humana, es consciente de nuestra finitud, es consciente de que somos sujetos nacidos para morir, ¿sí? Él es consciente de eso. Y el autor del texto nos está diciendo que por más que hayamos deseado, ¿sí?, allá en un principio, arrebatar a los dioses de la inmortalidad, no lo conseguimos. Eso es una ilusión, ¿sí? Por más que queramos añadir a nuestra vida 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años, es una ilusión vana. Tenemos que tener la humildad de reconocer la finitud de la existencia humana. Moriremos. Aunque queramos construir imperios o tener mucha descendencia, nos llegará a todos la hora de la muerte. Y lo que dice, porque es inevitable, ¿sí? Esa es la inevitabilidad ante las que estamos expuestos, que es el reconocimiento de nuestra naturaleza humana finita, mortal. Y el autor bíblico nos invita, ¿sí?, a que le apostemos a otro anhelo, que es que el anhelo de parecernos a los dioses no pasa por la inmortalidad. Nos invita a que anhelemos, ¿sí?, a que aspiremos, ¿sí?, a que escojamos el anhelo de parecernos a los dioses como agentes libres de elección moral. O sea, nos estás invitando y nos está diciendo, mira, Adán y Eva escogieron correctamente. Mira lo interesante, porque escogieron parecerse a los dioses, no en la inmortalidad. Mira que ellos pudieron haber comido del árbol de la vida, porque ambos árboles estaban en medio del huerto. Mira lo interesante. Esto es un relato mítico, sí, simbólico. Te veamos qué dice el autor del relato. Dice, mira, en medio del huerto estaban ambos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos, pudiendo haber escogido la inmortalidad, escogieron convertirse en agentes de escogencia de elección moral, en agentes de responsabilidad moral. O sea, ante la inmortalidad y la conciencia moral, escogieron la conciencia moral. Porque eso es lo que nos acompaña hoy en día. Hoy en día no nos acompaña que seamos inmortales, pero sí nos acompaña que tenemos conciencia moral, que podemos escoger entre no matar, no mentir y no robar. Podemos defender la vida, el trabajo y la verdad. ¿Sí? Y eso es lo que nos hace humanos. ¿Sí? O sea que la escogencia de Adán y Eva fue la escogencia de la especie humana como especie humana. ¿Sí? No somos animales o máquinas que estamos atados a los condicionamientos ambientales. Somos sujetos vivos. Y esta es nuestra apuesta. Aunque no podamos ser inmortales, sí podemos apostarle a ser vivos. Sí podemos apostarle a ejercer nuestra conciencia moral. Y cuando lo hacemos, nos asemejamos a los dioses. O sea, mira, en cada decisión tuya, en que tú escogiste y has discernido entre el bien y el mal, y escogiste no actualizar el mal, sino actualizar el bien. En cada decisión tuya, donde escogiste el bien, ahí te pareciste a Dios. Ahí actuaste a la imagen y semejanza de Dios.
cuando actúas con conciencia moral. Ahí te estás asemejando a los dioses. Porque la otra ilusión de robarle a los dioses la inmortalidad es una ilusión vana. Mira, en ese sentido este texto, aunque es mítico en su contenido, digamos, en su estructura, es filosóficamente profundo, ¿sí? Digamos en el contenido esencial. O sea, mira, en su estructura literaria es un mito, pero en su contenido profundo, ¿sí? No el contenido narrativo, el superficial que está aquí, ¿no? Sino en su contenido profundo, en su significación profunda. El texto de Génesis 2 es un texto de pura filosofía política. Ya no es un mito. Cuando a ti te dicen que como sujeto humano tienes que reconocer tu finitud, ¿sí? Pero que puedes apostarle a la libertad de convertirte en agente de responsabilidad moral. Eso es una clase de filosofía política. ¿Sí? Esto ya no es un mito. Esto ya es más que un mito. Mira la importancia de la hermenéutica. Por eso tenemos que agradecer a los teólogos que nos han permitido ver estas luces en el texto. Así entendemos que la enseñanza de no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Es solamente una forma literaria donde el escritor bíblico nos está enseñando que aquello que hace distinto a los seres humanos del resto de la naturaleza es que solo los sujetos humanos son agentes con conciencia moral, con voluntad, con libre albedrío. Y que aunque seamos mortales como los demás animales, sin embargo somos divinos en la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando tú renuncias a distinguir entre el bien y el mal, estás renunciando a tu condición divina. ¿Sí? Mira lo importante. Por eso el dilema que estamos hoy en día. Hoy en día hemos llegado a una sociedad que no tiene criterios para distinguir entre el bien y el mal. O sea, imagínense la caída intelectual y filosófica. Imagínense la oscuridad tan profunda del occidente moderno. ¿Qué ha dicho? Porque es que lo dicen, las escuelas, en las universidades lo dicen, los supuestos eruditos. Dicen que no hay criterios para distinguir entre lo bueno y lo malo. Que es lo que llamamos el relativismo epistemológico del posmodernismo. Bueno, los que quieran investigar esto, les invito a verse un texto de un filósofo peruano de apellido Quintanilla. Si quieren buscar Quintanilla. Bueno, yo tengo el texto, se los voy a enviar aquí también al chat. Para demostrar que sí existen criterios para distinguir entre el bien y el mal, ¿no? El otro filósofo que ha tratado esto es Donald Davidson, un filósofo ringo estadounidense, ¿no? Donald Davidson. Cuando él habla del principio de caridad, el principio de caridad es un principio que nos permite escuchar al interlocutor como un amante del bien y un buscador de la verdad. ¿Qué significa que usted sea un amante del bien y buscador de la verdad? Que usted reconoce que sí existen criterios para distinguir entre el bien y el mal y escoger entre la verdad y la mentira. Los que no, que es lo que se llama hoy en día la posmodernidad, y por eso caen en su relativismo epistemológico, tendrían que responderle a Donald Davidson y a Pablo Quintanilla, el nombre, Pablo Quintanilla, y a otros muchos filósofos actuales, ¿no? Que les están respondiendo porque su relativismo epistemológico es una falacia total. Y les doy una pistica pequeña, mira. Cuando alguien dice que nada es verdad, ¿se dan cuenta que es una falacia? Porque mira, si él me dice que nada es verdad, significa que lo que acaba de decir tampoco es verdad. O sea que sí hay verdades. Entonces me dirá el relativista, no, nada es verdad sin excepto lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué lo que está diciendo sí es verdad y no hay más verdades? ¿Se dan cuenta la contradicción lógica? Bueno, eso se explica muy bien en filosofía, ¿no? Pero por eso el discurso de la posmodernidad es un discurso antifilosófico, ¿no? Bueno, les invito a leerse la cuestión en más profundidad con los autores que la han debatido bien, ¿no?
Bueno, más adelante les mando el texto de Pablo Quintanilla, de una conferencia que hubo aquí en la Universidad Nacional hace como 20 años, donde él muestra por qué el criterio de caridad de Donald Davidson sí nos permite el reconocimiento de los criterios, ¿sí? Que nos permiten distinguir entre la verdad y la mentira y entre el bien y el mal. O como dice la Biblia, ¿no? Que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Bueno, esa renuncia a la agencia moral, ¿sí? A ser agentes de escogencia moral, ¿no? Eso es lo que nos priva de nuestra imagen y semejanza con Dios. ¿Cierto? Nos hace animales. Obviamente el animal no puede escoger entre el bien y el mal. El animal no puede. Eso también lo explica muy bien Kant, ¿no? Solo los sujetos humanos podemos escoger y distinguir entre el bien y el mal. Entonces, mira, el conocimiento del bien y el mal es un conocimiento que pertenece a la naturaleza de lo humano, pertenece a la antropología humana, ¿sí? Y no tenemos que renunciar al mismo, como nos quieren decir, ¿no? Invitar, que es que no hay mal, que no sé qué, bueno. Y así estemos ante el riesgo de escoger mal. Pero mira, el riesgo de escoger mal es un riesgo necesario para que yo me ejercite en esa escogencia. O sea, ¿cómo puedo aprender a escoger si no me ejercito? Me tienen que dar la posibilidad de escoger. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, eso es lo que llamamos el sujeto adulto. Aquí digo una frase final con respecto a la educación de los niños. Dice, mira, por eso se considera, porque tenemos ahí un impasse, ¿no? Entre el orden y la libertad, ¿no? Que decíamos antes. Y hay que escoger el punto medio. Entonces, mira, por eso se considera que la mayoría de edad otorga libertades que la infancia no posee, ¿sí? Y por eso también el hecho de que la infancia deba ser protegida de ciertos peligros, aún a riesgo de limitar sus decisiones libres. Entonces, claro, estamos hablando del sujeto adulto. ¿Quién es el sujeto autónomo, libre, con responsabilidad moral completa y total? El adulto. Obviamente no el niño. Por eso si un niño comete un asesinato antes de los 10 años, decimos que es inimputable, ¿cierto? Claro. Porque para tener libertad tenemos que tener conocimiento. O sea, no podemos tener ignorancia, ¿no? Mira, como pongo aquí. Mira, recordemos que la libertad implica la posibilidad de escoger entre varias opciones. Cuando se me prohíbe seleccionar entre alternativas contrarias, ya sea por fuerza o por ignorancia, ¿sí? Entonces también se me está prohibiendo mi libre albedrío. Y esto es importante. Pongámoslo en azulito. Mira, a mí se me puede, mira, yo puede que no esté ejerciendo mi libre albedrío, ¿sí? No porque no quiera, sino porque soy ignorante. O porque se me está impidiendo, o sea, por la fuerza. Mira que aquí hay dos motivos importantes. ¿Por qué alguien no puede ejercer su libre albedrío? O por la fuerza, ¿sí? Por la fuerza, por ejemplo, a los niños se lo prohibimos. O por la ignorancia, ¿cierto? Entonces, mira, yo necesito que ni por la fuerza ni por la ignorancia se me impida la escogencia. Claro, entonces al sujeto adulto, porque ya es adulto, ni la fuerza ni la ignorancia me impiden escoger entre el bien y el mal. Porque se supone que ya a los 18 años ya conoce. Y ya a los 18 años es libre. ¿Sí? Ya no hay una fuerza coercitiva que le impida. Obviamente un niño de 15 años podemos prohibir que se emborrache. Entonces los gobiernos tienen medidas de restricción al acceso al consumo de alcohol. Entonces a un menor de 18 años no se le vende alcohol. Por eso mira lo irracional. Si a un joven menor de 18 años no se le vende alcohol, ¿cierto? Se lo estamos prohibiendo. ¿Cómo le vamos a permitir que haga una operación de transición de género? O sea, ¿cómo es posible que un niño a los 10 años o a los 11 años, ¿sí? En España, sin consentimiento de los padres, con el apoyo de los profesores del colegio o la psicóloga del colegio o del Estado, ¿sí? Un niño de 10 años pueda tener permiso de hacer una operación de transición de género a los 10 años? Póngale a los 15, tampoco, ni a los 17, ¿sí? O sea, si le estamos prohibiendo a los niños el consumo de alcohol, por supuesto que podemos prohibir
que los adolescentes tomen decisiones con respecto a la transición de género. Por supuesto que sí. Solamente los adultos, ¿sí? Cuando ya son adultos. Entonces, ni por la fuerza, ni por ignorancia, esa es otra cosa. Ignorancia, ¿acaso no sabe usted que la mutilación de sus órganos sexuales es irreversible? ¿Puede un niño de verdad conocer el significado de lo que significa irreversible? Por eso les digo que todo este discurso de género, no solamente además de que es satánico, demoníaco, es mentiroso. O sea, no solamente científicamente, es filosóficamente mentiroso. Porque a los niños, en su ignorancia, no se les puede dar la libertad, porque es que no tienen libertad hasta que no tengan conocimiento. ¿Sí? Y no tienen conocimiento, pues porque tienen 10, 14 años. Porque esto no es un conocimiento simplemente académico que se da en la escuela. Es el conocimiento de la vida. Hasta que no tengan experiencias de vida. Es que ni siquiera a los 18 años, mira. Yo diría que ni siquiera a los 21. Por allá después de los 25. Cuando usted tenga experiencia de vida. Después de los 25, el gobierno le permite que usted entonces haga una transición de género. ¿Sí? Después de los 21, en Estados Unidos, a usted le permiten emborracharse. O sea, no antes de los 21, imagínense. Estados Unidos tiene otra contradicción, ¿no? Porque a los 18 años permiten que los jóvenes vayan a la guerra y maten. Pero hasta los 21 les permiten consumir alcohol. ¿Se dan cuenta todas las contradicciones legales? Bueno, ¿y por qué llegan los gobiernos a esas contradicciones del comportamiento ciudadano? Pues porque ellos no están legislando conforme el conocimiento y la verdad. Están legislando conforme intereses políticos, de votos y económicos, de farmacéuticas y etcétera. Porque aquí lo que a ellos les importa 5 al Senado y al Congreso de los legisladores es la verdad. A ellos no les importa. Es que ni creen que la verdad existe. ¿Cómo les va a interesar si creen que no existe? Bueno, entonces mira, la libertad es algo que está limitada cuando se limita por la fuerza o por la ignorancia. Por eso los sujetos libres son solamente los sujetos mayores de edad, ¿sí? Donde la legislación del Estado no puede legislar contra la libertad humana y no significa que no legisle cuando el humano escoge el mal. Lo que te digo es que el Estado no puede ser tan policíaco que no tenga espacios que llamamos líneas de escape, ¿sí? Donde los sujetos puedan optar por el mal. O sea, obviamente el Estado controla que no hayan robos, ¿sí? Eso está bien. Pero dentro de la legislación de negocios o comercial, el Estado no puede ser tan policíaco, ¿sí? Tan controlador, que no permita en la flexibilidad de los negocios que algunos de los sujetos de pronto cometa algún error, ¿sí? Cuando comete el error es que el Estado lo puede castigar, pero no antes. Mira lo que estoy diciendo que es muy importante. Obviamente, como el Estado no puede normatizar puntualmente cada comportamiento, ¿sí? Paso por paso, el Estado tiene que legislar en cuestiones generales, ¿cierto? Dentro del comportamiento paso a paso, cuando usted hace un negocio, o cuando se casa, o cuando está cumpliendo un trabajo, obviamente usted tiene elección de escoger todo el día entre el bien y el mal. Cuando usted escoge el mal, puede que exista alguna política de la empresa o del colegio o del Estado, ¿cierto? Que lo castigue porque usted escogió el mal. Ahí está bien. Lo que no puede estar bien es que le impidan que usted lo haga o que lo castiguen antes de hacerlo. ¿Sí? Venga, les pongo ejemplos con películas. Mira, hay películas, ahorita se me olvida el nombre, qué pena. Hay películas que demuestran eso, ¿no? Que hay sociedades que quieren volver delito algo que no se ha cometido. Y a eso le llaman seguridad preventiva. Entonces, antes de que acontezca, porque sabemos que usted lo puede hacer, aunque no lo ha hecho, entonces lo metemos a la cárcel. Entonces, de eso hay películas, ¿no? Muy interesantes. Y lo extraño es que eso ya no pertenece a la ciencia ficción. Eso pertenece a la política internacional de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se inventaron algo hace 20 años que es increíble. O sea, eso parece una película. Es increíble que exista y que nadie diga nada.
que es lo que se llama una guerra preventiva. O sea, antes de que Saddam Hussein haga algo que no deba, atacamos a Saddam Hussein. ¿Cierto? Lo que estamos rememorando el 21 de marzo, hace un día, 2 días, bueno, la guerra de Irak, ¿cierto? El 20 de marzo. Hace 20 años, 2 días, comenzó la guerra de Irak, porque al presidente Bush se le ocurrió que había que hacer una guerra preventiva. Entonces, antes de que Irak se convierta en una nación que nos pueda agredir, la vamos a atacar, ¿cierto? Además con las falacias de que tenían armas químicas y eso. Pero la guerra preventiva es algo que ya existe en la política internacional de los Estados Unidos. Imagínense eso. Entonces estas películas son muy interesantes. Muestran que el sistema policíaco ha llegado a cierto avance, avance entre comillas, que entonces mete a la cárcel al delincuente antes de cometer un delito. Porque tiene todas las pistas de que pudiera haber cometido el delito. Mira, eso priva a la libertad del sujeto, porque me tienen que dar la libertad de equivocarme. O sea, no puede existir un sistema de control que no sea flexible y no me dé el espacio del error. Yo tengo que tener posibilidad de equivocarme para ser libre. Yo veré si esa libertad potencial hacia el mal la actualizo o no la actualizo. Bueno, aquí entran muchas discusiones interesantes, ¿no? Por eso les digo que mi asumir estos textos a nivel antropológico nos permite ver unas riquezas que no podríamos verlos si no lo podemos ver con estos ojos, ¿no? Obviamente los niños, por eso puse aquí, bueno, pongámoslo aquí en rebajo de pronto, obviamente los niños no son todavía sujetos vivos, porque no son sujetos adultos. Como no son sujetos adultos, a través de la fuerza, que es la custodia de los padres, ¿cierto? O a través de la ignorancia, porque todavía no tienen conocimiento de experiencias de vida, pues no tienen la libertad de elegir. Como no son, como no tienen la libertad de elegir, pues no son sujetos vivos totalmente, obviamente, hasta que no cumplen la mayoría de edad. Las libertades de los menores están restringidas, ¿sí? Porque están bajo la tutoría o la custodia de los padres. Por eso los padres se hacen responsables de los errores de los hijos, ¿sí? Porque la libertad en su máxima expresión se le otorga al adulto, ¿sí? Al ciudadano. Los niños todavía no son ciudadanos, ¿no? Es que mira, aquí hay toda una confusión de qué significa ser niño. Los niños no son ciudadanos. Los niños están bajo la custodia, tutoría de los papás y no son libres totalmente. Para ser ciudadano hay que tener cédula de ciudadanía, no tarjeta de identidad. Bueno, así lo llamamos en Colombia, ¿no? Los niños tienen tarjeta de identidad, pero no tienen cédula de ciudadanía. Los ciudadanos que tienen libertad de voto, los niños no pueden votar, ¿no? No pueden escoger a sus representantes. Si no pueden escoger a sus representantes y no pueden comprar alcohol en la tienda, pues mucho menos tienen la capacidad de comenzar una transición de género que va a mutilar sus miembros biológicos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta toda la idiotez, ignorancia y estupidez del discurso de género? Que un joven de 14 años sí puede escoger mutilar sus miembros sexuales, ¿sí? Y todavía no puede escoger alcalde. Y todavía no puede tomar alcohol porque se lo prohíbe el gobierno. Y entonces que los papás no le pueden prohibir su transición de género. ¿Se dan cuenta de la idiotez? Sí, por eso es que estamos aquí ante discursos totalmente ignorantes, ¿sí? Sin ninguna base científica, filosófica, ni legal deberían tener. Porque se inventaron unas leyes que no tienen ningún piso en teoría del derecho. Ningún piso. Bueno, entonces mira, eso es el texto de Génesis capítulo 2, ¿no? Entonces, ¿qué es el texto de Génesis capítulo 2? Es simplemente el reconocimiento, mira tan bonito, es el reconocimiento de los autores bíblicos, ¿sí? De que los seres humanos, no habiendo podido acceder a la inmortalidad de los dioses, sin embargo, sí han accedido a la conciencia moral con la que participan de la naturaleza de los dioses. Entonces, ¿qué es lo que nos hace distinto a los animales y nos hace semejante a la divinidad? No que somos inmortales, porque todos moriremos. Todos estamos atravesados por nuestra finitud, ¿cierto? Somos sujetos echados
a la muerte, ¿cierto? Bueno, arrojados a la muerte. Nacemos para morir. Pero lo que sí nos hace semejantes a la divinidad es nuestra conciencia moral. Y cada vez que elegimos el bien contra el mal, nos parecemos a Dios. ¿Sí? Cada vez que actuamos con libertad, ¿sí? Y decidimos hacer el bien y rechazar el mal, somos semejantes a la divinidad. Así seamos sujetos mortales. Entonces, entre el árbol de la vida, que estaba en medio del huerto, y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, los seres humanos accedimos al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Accedimos a volvernos agentes de elección moral. ¿Sí? Aunque no hayamos podido robarle a los dioses el fuego de la inmortalidad. Pero sí le pudimos robar la conciencia moral. Esa es la teología del texto, ¿sí? Que es pura antropología. Bueno, muchas gracias por escuchar. Dios nos bendiga y en 8 días continuamos con la catequesis número 8. Bendiciones.